Un poco O capaz bajo. soy yo, no sé. Bueno, intento elevar un poco porque tengo ese problema con la computadora. Bueno, no, reponer un poco el contexto del texto, entendiendo por ahí que es importante tener en cuenta cuando leemos algo, como solemos decir, no solo tener en cuenta quién lo escribe, el autor o bueno, autora, que en este caso va a reponer después un poco Ro, sino también, ¿cómo? Perdón, no sé si alguien habló. Bueno, no sé, cualquier cosa avisen. Bueno, sino también como reponer el contexto en el que está escrito o al contexto que hace referencia. Y en este caso, si bien es un texto bastante reciente, hace referencia a un documento previo de 1973, en el momento de conformación del Instituto de Medicina del Trabajo, eh, bueno, por la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, la idea de esto era por ahí pensar un poco ese contexto, digo, para tener en cuenta algunas cosas a las que hace referencia y poder entrar en detalle en eso. Sobre todo porque, bueno, retoma mucho la figura de los trabajadores y también en los trabajadores en vínculo en esta unidad obrero estudiantil. Eh, que nada, que me parece que da cuenta de un momento de la época, digamos, en el sentido que es un momento que vienen de luchas muy importantes, tanto el movimiento obrero como el estudiantil, de adquisición, digamos, de derechos que hoy en día seguimos teniendo. eh, bueno, y por qué la importancia de la figura, ¿no?, de los trabajadores que no siempre fueron retomadas con tanta relevancia o aparecieron tanto en escena. Eh, bueno, derechos de los trabajadores hablamos también adquiridos durante el primer peronismo en su mayoría, y bueno, y a los que se hace referencia, en un contexto también durante el primer peronismo y unos años antes de, de un incipiente proceso de industrialización en Argentina, que hace que, bueno, que este sujeto trabajador también esté muy vinculado a un trabajador que es obrero, que es sobre una fábrica, que es hombre, ¿no? Como la figura que por ahí no sé, se nos viene a la cabeza cuando pensamos en un trabajador de forma más clásica por ahí. Eh, y que eso también fue variando con el tiempo, ¿no? Si hoy en día pensamos en los trabajadores, podemos ampliar mucho más ese universo, digamos, también producto de que si bien, bueno, en ese momento eran trabajadores también que esto le accedían a derechos, a, a ciertas formalidades, hoy quizás el producto de años de neoliberalismo, ¿no? Y de políticas neoliberales, también eso va cambiando, ¿no? Y si pensamos en trabajadores, también nos imaginamos en muchos trabajos informales, no reconocidos, que hacen también el contexto a pensar, digamos, si vamos a pensar en la medicina o en la salud de los trabajadores, cómo ese universo también se abre, ¿no? Y es más general. Eh, Digo esto no como para retomar esa figura del trabajador que aparece muy vinculada a la fábrica, ¿no?, al obrero, y a la hora de pensar cómo iba a intervenir, ¿no?, cómo se interviene en la salud de los trabajadores en ese momento, que hace referencia como a reivindicar o recuperar un equipo de trabajo que tenga que ver no solo con los médicos, sino también con un equipo de obreros y de otros trabajadores de la salud, y que también pone en tensión con los años previos, entre el 55, que es el momento del golpe a Perón, y el 73, que es la vuelta del peronismo, que ahí lo retoma como un momento de un país capitalista y oligárquico, dice, con una idea de la medicina que tiene que ver que la medicina solo se acerca a los trabajadores mediante el control, ¿no? Un médico en una fábrica controla si, más en relación a si el obrero se ausenta o no, ¿no? No tanto en relación al interés por la salud de ese obrero, eh, sino esto por el control y la defensa de los intereses más de, de los patrones y no tanto de los obreros. Eh, y bueno, a este contexto hace referencia cuando habla de esos 18 años, que por ahí a veces se pierde un poco si no los retomamos,
y bueno, y a la vuelta, a la puesta en escena de los trabajadores en el 73, y bueno, y pensar en relación a eso las claves, claves de la época, ¿no? De ese año, para repensar la universidad, una universidad más vinculada a los trabajadores, al pueblo, a esos sectores populares, ¿no? Eh, bueno, no sé, eso un poco para por ahí, para contextualizar un poco el momento histórico. Eh, no sé si se entendió a dónde se iba, si tienen alguna pregunta o lo que quieran, podemos charlarlo. Por ahí para también, para desenredar un poco esas preguntas que habíamos hecho del texto, que bueno, que iban más al contexto histórico o a una de ellas y por ahí podía traer confusión, ¿no? Estoy leyendo los comentarios. Bien, y agrego ahí, digo, por ahí no sé cuánto de historia del siglo XX conocemos de Argentina, pero bueno, estamos el año 73, digamos, es cuando comienza el tercer gobierno peronista, o sea, los dos primeros gobiernos de Perón son del 45 al 55, ahí hay un golpe de Estado, en ese momento eran de 6 años las presidencias, y hay 18 años, digo para que ubiquen también lo que va comentando el texto, ¿no? 18 años de proscripción del peronismo. O sea, el peronismo no solamente no podía presentarse elecciones, sino que estaba prohibido hasta nombrarlo a Perón, o tener una imagen de Perón o de Evita. Entonces pasan 18 años hasta que vuelve a haber elecciones para todos y triunfa Cámpora. Entonces, bueno, viene el gobierno de Cámpora en el 73, porque Perón no se puede presentar, porque no lo dejan volver, él está exiliado en España. Luego vuelve a los pocos meses, asume Perón, en el 74 muere Perón y sigue Isabelita, su esposa, como presidenta, hasta que en el 76, bueno, es la última dictadura militar. Entonces, bueno, para ubicarnos en ese contexto, entonces cuando ellos hablan de los 18 años anteriores, se están refiriendo a ese proceso histórico del 55 al 73, donde el peronismo estuvo proscripto y fue la mayor parte de los años de dictadura. No tan sangrienta y cruel como la última que conocemos, pero dictadura al fin. Denme un segundito. Si quieren hacen preguntas, voy a buscar el documento que les iba a compartir. Acá se puede directamente compartir un documento, ¿no? En la pantalla. Ahí va, ¿eh? Ahí se ve la diapositiva. Sí, sí, se ve perfecto. Ahí, ¿no? Sería.
Ay, caray, no sé cómo ir para atrás. Ahí vamos. Bueno, esto un poco para guiarnos y no perdernos. Lo que sí, a mí me queda la pantalla completa, así que si me mandan algún mensajito, avísenme. Bueno, nosotros a Testa, bueno, Mario Testa vive, y ya lo vimos en La insubordinación de los privilegiados, que fue el documental que vimos hace algunas clases, no me acuerdo el número ahora, que es el documental de Kreplak. Así que yo elegí un fragmento de ese documental para empezar a hablar, digamos, de la concepción de la salud que tenían estos autores. Vieron que son tres, digamos. Mario Testa en ese momento era el interventor de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Y después está Ricardo Sayeg, que era el director de este instituto del trabajo, y bueno, esta es lo primero que quería mencionar, que tiene que ver con una disputa histórica, digamos, de diferentes concepciones que hay sobre la salud. Lo leo si quieren. Bueno, dice: lo que se enferma es el cuerpo de las personas, y el cuerpo tiene una significación social, tiene funciones sociales. Es un cuerpo que trabaja, es un cuerpo que hace el amor, y es un cuerpo que lucha. Estos tres aspectos generalmente no son tomados en cuenta por la medicina dominante o la medicina hegemónica. Podemos decir, digamos, por el modelo médico hegemónico, que es un concepto que vamos a desarrollar más adelante. Acá en lo que hace referencia es a una disputa histórica que hay respecto de la concepción de la salud, y él menciona ahí un debate que hay entre Louis Pasteur, que es quien había descubierto los microbios, y Robert Koch, que es quien descubrió el bacilo de Koch, que es el de la tuberculosis, que discutían con Rudolf Virchow, que es otro alemán, un patólogo, que lo que decía él era que, bueno, que los microbios no tenían tanta importancia para hablar de tuberculosis, sino que lo que importaba era que la gente comía mal, trabajaba muchas horas, estaba fatigada, tenía condiciones insalubres de trabajo. Entonces, eso es lo que genera la enfermedad. Si los primeros tenían razón, dice Testa, había que matar a los bichitos, y si tenía razón Virchow, había que crear condiciones sociales de vida diferentes. Obviamente, dice él, los que ganaron la discusión fueron Pasteur y Koch, y bueno, en consecuencia, tenemos hoy la monumental o fenomenal industria de medicamentos que conocemos, ¿no?, en la actualidad. Entonces, bueno, en base a esta discusión, que esto retoma desde el fin del siglo XIX, o desde los orígenes, si quieren, de la medicina, es una discusión que va a atravesar todo el siglo XX y que sigue vigente. Y por eso, digamos, la visión que tenían Ricardo Sayeg y Testa de cómo había que encarar la salud era bien diferente. Por eso la centralidad en el trabajo. Entonces, no un concepto de salud y enfermedad histórico con el que se educan y forman todos los médicos y trabajadores de la salud, más asociada al microbio, sino una visión basada en lo que decían ellos, era un factor patógeno más grave o más importante, que es el trabajo humano, ¿no? Y él ahí de lo que está en contra, digamos, no es del trabajo en sí mismo, ¿no?, sino del trabajo en nuestra sociedad, digamos. Desde que el trabajo es algo esclavizante, va a decir él, bueno, ha generado muchas muertes, y de hecho él va a decir, se han generado más muertes
por el trabajo humano que por las guerras y los microbios. Bueno, y acá está, digamos, para que quede más o menos ordenado, por ahí una especie de resumen de lo que plantean, digamos, de cómo ven ese país, la salud y la formación de los médicos y trabajadores de la salud en esos 18 años que van del 55 al 73 y luego lo que ellos plantean. Bueno, por un lado, ahí en el texto plantean que es un país oligárquico, capitalista y dependiente. Está bueno pensar, digamos, el modelo de país que va de la mano con el modelo, con cómo se desarrolla la salud, como el sistema de salud. Y bueno, esta visión, ¿no?, biologicista y asociada al microbio que comentábamos antes. Para estos gobiernos, digamos, de esa etapa, además la universidad, la Facultad de Medicina era totalmente cientificista, estaba de espaldas al pueblo, según ellos, ¿no? Y de espaldas también a las necesidades de las personas en general, entre las cuales le daban centralidad a los trabajadores. Entonces, producto de ese tipo de sociedad y de ese tipo de universidad, por lo tanto, surgían médicos individualistas, mercantilizados, o sea, basados en ver la salud como un negocio, y antipopulares, ¿no? Y lo veían meramente, digamos, al médico como un tratante de enfermos. A ver, hay gente que está sumándose acá a la clase. Y se nos va. Creo que nadie más. Ahí se ve, ¿no? De nuevo. Sí, sí. Bien, entonces lo que planteaban ellos, esto es el Instituto de Medicina del Trabajo, en este gobierno peronista, es, bueno, primero una visión que tiene el peronismo de una patria libre, justa y soberana, y lo planteaban en el marco de un socialismo nacional, y bueno, en oposición a la salud como mercancía, ellos planteaban la salud como derecho y digamos, como algo opuesto, ¿no? Como que no pueden convivir juntos la salud como mercancía con la salud como un derecho para todos. Y la centralidad en esto, no en el microbio, sino, digamos, en el trabajo, como agente enfermante, como algo que enferma a la sociedad. Bueno, y en cuanto a la medicina, lo que pensaban, ¿no? Bueno, pensaban en una universidad del pueblo y para el pueblo. De hecho, la UBA era la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires, y hablaban de la Facultad de Medicina como la Facultad de Ciencias de la Salud. A veces los nombres, bueno, tienen mucho que ver con esto, con qué concepción se tiene de la medicina, de la salud, qué lugar ocupan los trabajadores, ¿no? Que no son solo médicos dentro de la salud, sino que hay un montón de otras profesiones. Y bueno, en este caso, ya el trabajador, el médico, no es visto como un mero tratante de enfermos, sino que va a ampliar su rol en la identificación de los agentes enfermantes, ¿no? Ahí, bueno, suelen hablar en términos bastante biológicos igual, en general los médicos, pero bueno, tiene que ver con eso, con ampliar su visión a las condiciones de existencia, a la vida en la fábrica, a lo que vive el trabajador, a qué situaciones hacen que los trabajadores se enfermen, y no solamente a tratar al trabajador ya enfermo, digamos. Y bueno, acá
digamos, ampliando un poco, están como las dos visiones respecto de lo que ellos planteaban respecto de la medicina, del trabajo, que en realidad para un modelo va a llamarse, para el modelo, digamos, del 55 al 73, va a llamarse medicina laboral, y ellos lo que plantean es como este nombre de epidemiología del trabajo, ¿no? Por eso lo puse así para que se entiendan. Lo que dicen ellos es que, bueno, que la medicina laboral hasta ese momento estaba pensado al servicio de la explotación, ¿no? Y de la represión. O sea, el médico de fábrica era más bien un ayudante del patrón, que lo que controlaba era la ausencia de ese trabajador, ¿no? Entonces, protege la salud, pero solo porque cuando el trabajador falta, hace que produzca menos, no para garantizar la salud del trabajador en sí mismo. Y además con una función represora, casi policial, va a decir. Los médicos laborales de ese momento eran casi policías, que lo que hacían era controlar el ausentismo. O sea, esta cosa, por ejemplo, un ejemplo de, no sé, que iba un médico a ver al trabajador a su casa y se ponían en la puerta para ver si ese trabajador estaba enfermo o no, si salía, ¿no? Como una cuestión mucho más de control que con una perspectiva de atención de esa persona. Entonces lo que ellos proponen es, bueno, justamente lo opuesto, que la medicina, la epidemiología del trabajo, como la llaman, esté al servicio del trabajador, y que los médicos, digamos, trabajarían junto a los obreros, trabajarían en las mismas fábricas, y su acción sería una acción que permita la transformación de esa situación de opresión, no el control, no mantener el sistema como es, sino cambiarlo. Cambiar todas aquellas situaciones que generan, digamos, injusticia para la vida de los trabajadores. Entonces, bueno, planteaban la formación de nuevos técnicos y profesionales que conocieran los procesos de producción, por eso que fueran a la fábrica, que conocieran la vida de los trabajadores y que fueran críticos, por supuesto, del otro modelo al que se oponen, a esa medicina laboral basada en el control. Y, bueno, proponían además una participación activa de los trabajadores. O sea, se daban cursos para los trabajadores, para que puedan aprender sobre su salud, sobre el control de la salud, sobre higiene y seguridad en el trabajo. Seguridad y higiene se le dice ahora al revés. Y que la misma universidad, en sus tareas de docencia, de investigación y de asistencia, los equipos que se conformaban estaban formados por obreros y también por trabajadores de la salud. Y acá en este modelo, digamos, en esta oposición entre ambos, también lo que van mencionando en el texto es como en este periodo del 55 al 73, no solo, bueno, estaban estos médicos al servicio de la explotación, como dicen ellos, sino también que se había deteriorado en esos años la salud de los trabajadores. Había aumentado el ritmo de producción, había un deterioro del salario real de los trabajadores, se había dado una ampliación de la jornada de trabajo y el aumento de los índices de desocupación. O sea, van universidad misma, también con ese modelo de país, más basado en la productividad y donde menciona, por ejemplo, no me acuerdo, Sayes creo que es, habla, por ejemplo, de los exámenes preocupacionales, ¿no? Dice, lo que se ha hecho es que cada vez son más rigurosos, ¿no? Que lo que se pretende es dejar afuera cada vez más a los menos aptos para trabajar, ¿no? Y sin embargo, no pensamos, digamos, y él lo propone como una
como una acción de este nuevo instituto, podríamos hacer en realidad exámenes posocupacionales, ¿no? Para comprobar qué efectos tuvo el trabajo sobre la persona, ¿no? Entonces, eso de salirse del control, de salirse de una medicina basada en que produzcan los trabajadores, a pensar en una medicina basada que los trabajadores puedan trabajar en mejores condiciones. Y de hecho, bueno, y para terminar, a ver, me salgo de la pantalla. Porque entró alguien y no lo vimos. Ahí aparecemos. No, bueno, no sé ahora qué iba a decir a lo último, pero bueno, como centrarse, pensar en esas dos visiones, ¿no? De la salud, como dos modelos diferentes, dos paradigmas de la salud que han estado todo este tiempo, desde el origen de la medicina, en disputa. Entonces, bueno, ahí en ese texto podemos ver alguna de los planteamientos en un momento histórico que era, digamos, no sé, pre-revolucionario, si queremos llamarlo, digamos, como que tenían una visión muy optimista de cómo iban a desarrollar los cambios en ese momento y bueno, eran políticas como que avanzaban rápidamente. O sea, esta creación del Instituto del Trabajo implicaba un cambio radical, digamos, un cambio grande respecto de lo que había sido la salud, la universidad y la investigación en medicina hasta el momento. Gracias, Ro, y gracias, Juli, por la presentación y por ponernos en contexto, tanto de el contexto donde es escrito el texto como de los autores, y un análisis, como lo hizo recién Ro, de los posicionamientos en relación a la salud de los trabajadores que presentan los compañeros, y que por suerte Mario Testa sigue vivo y sigue produciendo, y hay que seguir aprendiendo de él, que aporta ideas interesantes que estamos poniendo acá en tensión y en debate. Habría una parte ahora que es de presentación, un ejercicio. Yo antes quisiera retomar un poquito las últimas palabras de Ro, que en función de una pregunta que le hacía un compañero, Lucas, o un comentario más bien, a veces nos pasa que damos por hecho las palabras como que las tenemos todos, que las pensamos igual. Si yo les dijera que es un trabajador, parece algo obvio la pregunta, o sea, la respuesta, y la pregunta también. Sin embargo, por muchos años, y yo pensaría que por ahora también, muchos médicos y médicas no nos consideramos o no se consideran trabajadores. Eso parece raro, pero es como despectivo para algunos considerarse trabajadores. Entonces, habría que ir al origen de la palabra, su recorrido, su historia. Todas las palabras tienen lucha, o sea, hay quienes se la quieren apropiar, quienes la quieren, las ponen en oposición. Ahí lo que comentaba un compañero, por ejemplo, es de ponernos todos de acuerdo y ir para el mismo lado, pero lo cierto es que hay quienes trabajan y producen riquezas, y lamentablemente hay otros que viven a costa de aquellos. Entonces, muchas veces el derecho de un trabajador es la pérdida de un lujo o de una vivada de otros. Y ahí es cuando ocurre la lucha, la pelea. Muchas veces, bueno, los médicos no nos consideramos trabajadores, y al punto tal de que esto viene al margen, ¿no? Porque les comento, no está fuera de programa de esta presentación, pero ustedes sepan que existen dos leyes
la de carrera hospitalaria y la otra que es la 10430 o algo así, no me acuerdo el número, pero la hablamos en número, ¿no? Es la ley de los que no son profesionales, pero ambos grupos trabajamos en el hospital o en el centro de salud o en cualquier área de salud y sin embargo nos diferenciamos. Unos hacen carrera, o sea, tienen el derecho de llegar a directores y los otros tienen algunos derechos y obligaciones varias y son los no profesionales, los que eran considerados trabajadores. A medida que van pasando los años y que se van presentando modificaciones a la ley, se van incorporando al área de carrera hospitalaria diferentes profesiones, pero que todos las somos. El enfermero, por ejemplo, en el gobierno anterior se les quiso sacar de la posibilidad de ser profesionales y pasar a ser de vuelta auxiliares, no sé cómo le querían poner, administrativos, no sé. Em, y es como Y es como lo mismo pasó con el sindicato. Los médicos empezamos a tener un sindicato distinto y no se quería llamar sindicato, se llamaba una asociación de investigación científica, bla, bla, bla. Y así es que se llama SICOP. Si ustedes le preguntan a cualquier médico qué significa SICOP, nadie tiene la menor, no saben de qué se trata, porque significa eso, algo de investigación y no sé cuánto, porque no nos podíamos llamar sindicato de trabajadores de la salud o algo por el estilo, y en eso teníamos que estar solamente los profesionales médicos. Después se fueron incorporando otros, lamentablemente, no, están los psicólogos, eh, los sociólogos, todavía los ¿Qué te historiadores. pasa, Guille? No sé si los historiadores están en la carrera. No, Juli, todavía no, ¿no? No son profesionales de la salud. Bien. TPC sí entró en carrera hospitalaria, así que podrían ser profesionales, estar en carrera. No sé si más o menos me expliqué bien, pero no venía, bueno, sí, venía al caso, un poco al recorrido, ¿no? de la salud de los trabajadores. El ejercicio que viene ahora, vamos a molestar a la gente y si no hay gente alrededor nuestra, nos vamos a molestar nosotros en hacer lo siguiente, ¿sí? Les comento un poco. Si tienen a alguien al lado, para la derecha o para la izquierda o para el lado que sea, si son dos, bueno, a uno le van a transmitir, ¿qué dice? Los mortales. Ya. No leí. Bien, sería... Ah, sola, bien. Bueno, si es solo y sola, es con el teclado o un papel, vamos a escribir un relato breve en donde cuento algo bueno o sea, una experiencia buena de trabajo en el que haya estado y si nunca trabajé como estudiante, ¿sí? Lo mismo, y eso para el lado izquierdo, ¿no? Por ejemplo, si hay una persona a nuestra izquierda y si es la única, va a recibir los dos comentarios. Y el segundo comentario es una experiencia mala como trabajador o como estudiante, y si me animo, relatarle también cómo la superé esa experiencia mala, si es que la superé, y si no la superé, cómo la podría llegar a superar. Ese es el ejercicio. Si quieren nos tomamos unos minutos para escribirlo, quienes estamos solos y solos, y quienes están acompañados les transmiten a las personas que tienen alrededor. Trabajo en cualquier área, por ejemplo, si, no sé, trabajo en un kiosco, si trabajo como docente, si trabajo, no sé, yo vendía productos de peluquería, por ejemplo. Y una experiencia buena podría haber sido que vendí mucho un día y, y una experiencia mala podría haber sido, no sé, que un peluquero nunca me pagó una deuda. ¿Cómo la superé? Nunca la superé. ¿Cómo la podría haber superado? Y podría, no sé qué podría haber hecho. Bueno, los dejo pensando, transmitiendo y escribiendo.
Tenemos un minuto, no lo mandamos por ningún lado, lo escribimos y en breve lo ponemos en común, lo vamos a ir comentando. Piden que repitas, Guille. El ejercicio sería así, si estamos solos, escribimos un comentario, una experiencia laboral buena. Y a continuación una experiencia laboral mala, y si nunca trabajamos, puede ser experiencia como estudiante. Se supone que todos estudiamos. Y si la experiencia mala la pudimos superar, ¿cómo fue? Y si no la pudimos superar, ¿cómo la podrías haber superado? Si estamos acompañados de dos personas, a una le contamos una experiencia y a la otra. Si es la misma, le contamos las dos a esa misma persona, pobre se escucha los dos relatos. Quedan 30 segundos. Bueno, perfecto, estamos. ¿Quién quiere comenzar? Hola, profe. Hola. Hola, ¿sí me escuchás? Sí, Daniela, te escuchamos fuerte y claro. Bueno, quería hacer un comentario. En el año 2006 trabajé en un hospital público. Eh, Salí designada por una beca del gobierno de la provincia eh, y salí con cargo de cocinera. Yo ya de hecho soy cocinera, pero salí designada como cocinera. Entré al hospital y obviamente el que entra de ayudante. Vino, no sé si alguien del supervisor o alguien de gobierno y preguntó quiénes eran los becados y como yo había sido designada como cocinera, me pusieron a cargo. Entonces ahí empecé a sufrir el maltrato de mis compañeros, porque claro, yo era la nueva y entraba con la chapa de cocinero. Entonces el maltrato fue creciendo día a día, desde largarte sola, bueno, listo, hacelo vos porque total la cocinera sos vos, y o sea, falta de compañerismo total. Eso fue con respecto a una experiencia mala, digamos, ¿no? Y tengo también otras experiencias, pero voy puntualmente a la del ámbito de salud, que es lo que más nos sirve a nosotros. Y con respecto a la experiencia buena en el mismo ámbito, Un segundito antes. ¿Cómo superaste la mala o cómo la superarías? No, lamentablemente en ese momento justo estaba enferma mi mamá. Me empecé a sentir muy mal yo, no quería estar y terminé renunciando. Cuando la jefa de personal del hospital ve mi legajo, habló con el director, me llamó el director del hospital para transferirme porque tengo títulos administrativos y como que ya sabían todos que yo ya había renunciado, no daba para pasarme a administración y encima por mi legajo iba a dirección, por los antecedentes que yo tenía iba a dirección, entonces es como que, ¿cómo? Entra becada, va a la cocina como cocinera, renuncia y el director la manda a llamar porque la traslada a dirección, entonces es como que, no, mi cabeza no daba para eso, renuncié en octubre y el 1 de noviembre fallece mamá, así que bueno, nada,
fue una etapa que me tocó atravesar y bueno, en ese momento no la supe sobrellevar. Un conglomerado de situaciones que hicieron que detonara y bueno, dejé ese trabajo y bueno, después me aboqué a lo que es educación. Ahora pregúntame No, vos, profe. no, Dani. No, igual es una forma de resolución. Estás acá firme y es una forma de superar un problema. De todas formas, ¿podrías contarnos ahora la que te interrumpí, el relato positivo? Bueno, referido al hospital, lo positivo que aprendí, si bien yo soy cocinera de comedores escolares, que nos enseñan a calcular raciones para más o menos 300, 400, 500 chicos, a calcular las raciones, aprendí sobre dietas, sobre pesos, sobre calorías, sobre qué es lo que come un paciente glandogástrico, que justo me sirvió por el tema de mi mamá que estaba internada. Mi mamá la tuve internada con úlceras sangrantes en San Martín. Mi hermana pidió un traslado a una clínica privada y ni bien llegamos, bueno, justo era la hora de la cena, a las 7, y le trajeron bices a la criolla con papa. Y me acerco a la enfermera y le digo, disculpame, le digo, ¿sabías que es paciente glandogástrico? Le digo, no puede comer eso. Le digo, ¿podés preguntarle al médico? Y automáticamente le cambiaron la alimentación. Y eso es lo bueno que rescato de la experiencia en el hospital. Que si yo no hubiera trabajado en el hospital no lo hubiera sabido. Porque en un comedor escolar eso no se ve, ese tipo de dietas. O sea, eso es lo que rescato de esa experiencia. Buenísimo, gracias Dani por contarnos. ¿Alguien más quiere contarnos la experiencia buena y la experiencia mala laboral? Vamos, che, que si yo me animé se puede animar todo, vamos. Puede ser inventada si quieren, no es necesario que cuenten algo personal. Si quieren hablar algo ficcional, no pasa nada. Por Hola, ejemplo, sí, Rosana, contanos. ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bueno, yo como experiencia de trabajo buena, había contado la otra vez que trabajaba en el servicio penitenciario, eh, pude llevar a cabo un proyecto de baile difícil para la institución, porque era algo que era alegre y generalmente en las cárceles no se vive eso. Así que bueno, para mí fue re grato porque mi jefe me lo autorizó. Eso es lo bueno. Y que pudieron bailar en un teatro, estas chicas. Y pudieron cumplir un horario y sirvió para que trabajaran en equipo y que se dieran cuenta de que todo se podía. Y después la experiencia mala fue un traslado de una compañera mía eh, por no pensar igual. ¿Y cómo se revirtió la situación? Cambió el gobierno. Así de sencillo. Y también otro compañero que trabajaba con nosotros también se tuvo que ir porque no le daban el tiempo para poder estudiar. Así que bueno, esas son mis dos experiencias. Gracias, Rosana. No sé si, porque me gustaría también escuchar, no sé, tanta gente desconocida. No sé si alguien más quiere un relato más. Hola, buenas noches. Buenas Soy noches, Laura. Laura. ¿Qué tal? Soy personal de salud y enfermera. Y experiencias malas, como para que uno los marque, a mí por lo menos no, pero bueno, tengo experiencias buenas. Después o sea, mis hijos, tengo
4 hijos, puede crecer, me di cuenta que necesitaba hacer algo para mí, decidí a los 22 años, y se me abrieron un abanico de posibilidades. O sea, empecé a estudiar, trabajar en una clínica, después porque con 48 años entré en el sistema de la propia, siempre más experiencia, con mucha gente muy buena, y trabajar en equipos a veces es lindo y a veces no te lo permiten, porque es como que uno toma como un liderazgo en la institución, por ahí, pero como quiere dar mucho más lo que es, y eso cuesta mucho trabajar, cuesta muchísimo. Y bueno, saca el sistema de salud de Buenos Aires. Yo trabajamos en todos los hospitales de Gran Buenos Aires, y lo que pusieron del hospital de Romero me angustié mucho porque voy, y ahora, bueno, tienes una guardia nueva, pero se veía todas esas cosas feas, muy feas, que no es digno para el ser humano. Pero bueno, lo importante de cada uno, que tenemos que hacer lo mejor que se pueda, y siempre de darle la mano al otro, ya sea a un compañero, a un darle todo lo que más se pueda, porque su estado es un estado que cuando llega la enfermedad, ellos, les digo, tienen mucho miedo, están el otro, que no, tengo buenas, o sea, y tengo de seguir por mi edad, digo, de quedar más, y esto me sirve mucho también. Así que tengo buenas. Bien, muchas gracias, Bueno, Laura. nunca me pasó. Ah, Bueno, no, de nada, hasta luego. no se escucha bien, pero creo que algo nos pudiste, no sé, o yo no escuchaba bien. ¿Todos se escuchaban Sí, bien? por ahí se... Se entrecorta, sí. Ah, bien, bien. Bueno, ¿alguna compañera más, compañero más que quiera contar el relato de su experiencia? Selene, Vanessa, Rocío. Sí, sí, Hola. Hola. ¿Se escucha? sí, sí. Yo experiencias laborales malas no tuve, así que creo que sería mejor contar una experiencia, digamos, como universitaria, que tengo tanto buenas como malas, no sé si sirve. Sí, sí, suma. Em, yo antes de empezar esta carrera estudié 2 años en medicina y tuve experiencias buenas de tener un buen grupo, tipo compañerismo, profesores que ayudaban, todo, pero creo que la razón, tipo la única razón mala que yo podría hablar de medicina es mucho el querer ser más que el otro. Creo que fue una de las razones por las cuales yo dejé también, más que nada, no voy a dar el nombre, pero de profesores puntuales. Creo que se cortó Cele, ¿no? Sí, se cortó, me parece. Igual escuché la mala, ¿no? Podríamos, no sé, Cele, si mejora la señal o vemos si hay algún, creo que Alejandra también había pedido hablar, no sé si, Hola. sí,
Sí, no la había querido pisar, digamos, de alguna manera porque había abierto antes el micrófono. Em, yo fui dueña, en realidad pasé de estar sin trabajo a ser dueña en 2013 de una pollajería, o sea que fue una experiencia buena porque es como estar del otro lado del mostrador, ¿no? Cuando uno siempre trabajó en relación de dependencia, o sea, yo era mi propia patrona, digamos. El desgaste por ahí es grande porque en el caso mío me manejaba prácticamente solo, nada más que con una chica que me ayudaba. Pero bueno, fue algo dentro de todo positivo, de estar en la nada a ir escalando, digamos, entre trabajos temporarios y llegar a tener mi propio negocio estuvo bueno. Y después, bueno, por cuestiones físicas ya no daba más, así que bueno, mi papá enfermó, así que bueno, me dediqué a cuidarlo a él, dejé de trabajar un tiempo, después falleció mi papá, arranqué a trabajar en una empresa de limpieza, de la cual me despidieron el año pasado, empecé a trabajar en otra el día 21 de diciembre del año pasado, no hace tanto. Y es la mala experiencia de la sobrecarga, no tanto a nivel horario, sino a nivel físico y lo mal pago. Y como que te hacen ver continuamente que el otro tiene el poder de decidir sobre vos, sobre si llegas 5 minutos tarde, sobre todo. De hecho, he tenido episodios complicados, hasta con un tinte de violencia verbal, digamos, o de gritos. Y la forma de superarlo es esta, lo que estoy haciendo, que es tratar de salir de esto y obtener una formación a otro nivel que me permita que el campo de trabajo sea otro. Básicamente sería eso. No sé si dijiste la experiencia buena, no me acuerdo haberla escuchado. Lo primero que te comenté, el haber logrado tener mi propio negocio, de alguna manera más allá Ah, del bien, desgaste después que me generó, pero claro. pasé de estar desocupada, poner no tenía trabajo, a, eh, a ser dueña de mi propio negocio. Buenísimo. No es poca cosa pasar de desempleada a estar trabajando. Gracias, Alejandra, por los dos relatos, o el No, por relato. favor. Bueno, no nos queda mucho tiempo. Me gustaría por ahí que podamos seguir avanzando un poco con la clase. ¿Les parece? Les comento, si quieren, igual, si tienen algún comentario, bienvenido sea. Este ejercicio lo que busca con la distribución espacial de a quien referimos hacia la izquierda a la derecha es un poco tener en cuenta al otro y cómo se transmite la energía cuando contamos algo bueno o algo malo y cómo a veces, no la energía como algo que existe, ¿no? Sino en el sentido de, eh, nada, que se vienen acompañados los relatos con cosas que vivimos o con sentimientos que lo acompañan y cuando podemos pensar una solución, a veces mejora bastante. eh, Nada, cómo caracterizamos un proceso y a veces situaciones negativas que hemos vivido y que no hemos encontrado o no hemos visto las soluciones, a veces repensándolas acá en colectivo pueden tomar otro significado. Yo retomo, si quieren, las anoté acá todos los relatos y eh, hay varias cosas que van pasando en el laburo. Medio que cuando somos estudiantes también es un laburo. Así que por eso se pone en paralelo. Inclusive hay países que pagan a quienes estudian, que es así como un derecho, el trabajo y el estudio también son una obligación. Así que comparten bastante. Y bueno, tienen un montón de características en común al punto tal que es difícil. Quien no aprende en el trabajo, ¿no? Lo que decía una de las compañeras ahí. Todos los días estamos aprendiendo. No sé si hoy en esta clase nosotros como docentes estamos también de alumnos aprendiendo
esta dinámica. Para armar la clase estuvimos debatiendo bastante. Vamos a balancear después los docentes de esta clase y sigue siendo una etapa de aprendizaje. Y lo mismo pasa como contaba la compañera. Las cosas que aprendió Daniela, ¿no? Que contaba de la cocina, estaba como estudiante y como trabajadora. Así que son como dos cosas que se mezclan al punto tal de ser lo mismo. Y que ocurren cosas similares, ¿no? Esto del derecho, pagar el derecho de piso, o que alguien se considere superior y otros tenga que ponerse en una posición de inferior. Situaciones en donde los objetivos como trabajador no se construyen de manera colectiva, o sea, uno va a cumplir lo que se le ordena y no forma parte de la toma de decisiones. Y a veces el configurarse como un grupo, el estar entre otros y pares, puede generar un equilibrio diferente, y eso a quien tiene la posibilidad de tomar decisiones no le conviene. Entonces el trabajo grupal no es bien visto cuando hay un sistema vertical. No sé si me explico bien, pero bueno, son situaciones que iban relatando, ¿no? De la iniciativa que habían tenido en la cárcel la compañera en el penal, que logró un espacio colectivo, pudo llevar adelante una iniciativa. Y ¿qué más? Y también un espacio de transformación, que eso creo que también vale muchísimo para dentro de una institución más cerrada. Sí, y no, y del trabajo en general. Ahí lo que decía Ro, como al principio, ¿no? Y yo esto se lo digo muchas veces a los pacientes. Yo soy clínico. Nosotros estamos 8 horas, un tercio casi de nuestras vidas en el trabajo. Entonces es un momento en donde en líneas generales estamos viviendo, y si no es un espacio creador, si no es un espacio de disfrute, un espacio de compartir, de tener objetivos que sean de construcción, que sean objetivos solidarios, o sea, de mejorar a los demás. Y yo creo que la inmensa mayoría de los que estamos acá tenemos esos objetivos cuando estudiamos esta carrera, no solamente de tener una fuente laboral, sino que es una fuente laboral en donde ayudamos a otros y otras. Entonces, eso nos realiza. Eh, la experiencia de estar 8 horas laburando, logrando todos esos objetivos, hacen a la salud de la persona que está trabajando. O sea, poder interactuar con otros, tener una iniciativa, y a veces no lo contemplamos. Eso es lo que decía Ro, ¿no? Como que en el momento, en la discusión esta que tenían Koch, Pasteur y Virchow, en el consultorio no ponemos en discusión un montón de cosas que hacen a la salud de la persona, y una de ellas es un tercio de la vida, que es el trabajo. Había un profesional, no me acuerdo ahora el nombre, que la primera pregunta que le hacía si alguien iba a la consulta era ¿de qué trabaja? Generalmente nosotros la primera pregunta que hacemos es ¿cuál es el motivo de consulta? Obviamente antes de presentarse y todo. Pero este médico había descubierto que preguntando de qué trabaja ya sabía un montón de cosas más que preguntando cuál era el motivo de consulta. Por ejemplo, si tenía un trabajo nocturno, ya sabía de que tenía grandes chances de ser una persona que fumaba y que tenía algunas situaciones más de riesgo, hipertensión, diabetes, porque el trabajo nocturno o ciertos trabajos nocturnos que no tienen los descansos requeridos y alternan el ciclo vigilia-sueño, aumentan las situaciones de riesgo de consumo problemático, etc. Y así el hombre iba descubriendo un montón, o sea, se anticipaba a los diagnósticos o tenía más elementos con preguntar solamente de qué trabajaba. Lo que decía Ro también, y un poco en la historia, antes el trabajo era, antes de la conquista de los derechos, que contaba Juli, la esperanza de vida, por ejemplo, en una fábrica, en una zona urbana de Inglaterra, donde la gente tenía acceso al trabajo y trabajaban en fábricas y tenían un ingreso más o menos, aún así la esperanza de vida era de 35 años, morían rápido porque no estaban garantizados los derechos y el trabajo era como
producir y no importar las consecuencias de eso. No sé por qué me fui para aquel lado, pero pero bueno, me fui para aquel lado, Inglaterra. Bueno, y no sé qué más le iba a decir. Sí. También, perdón, ¿no? Pero también está bueno pensar estas concepciones de la salud y estas discusiones en el momento actual, ¿no? Porque ahora también estamos todos en casa porque nos atacó un bicho que se llama COVID-19. Digo, está bueno para repensar las posiciones que hay sobre la salud en este momento. Sí, o qué significa el trabajo en este momento. Que hay determinados sectores de la población, o grupos de trabajadores que tenemos que ir a cumplir y otros que de alguna manera tenemos que estar en casa cumpliendo en la medida que podamos, si el trabajo se puede hacer en el domicilio o aguantando la salud mental nuestra hasta que esto se pueda resolver de alguna manera, o por lo menos no se sature el sistema de salud, no lo saturemos, y resignificar nuestro trabajo, que hay un montón de trabajos que hoy tienen que empezar a cuestionarse qué rol social tenían o a quién estaban beneficiando, o sea, cómo se estaban acumulando, o sea, hay mucha gente que cree que lo que produce, o sea, como estoy de empleado en un negocio y lo que se termina ganando en ese negocio es más o menos equitativo entre el dueño y los empleados, y en realidad hay una desigualdad significativa. Igual tampoco me quiero ir tan lejos de vuelta, pero un poco retomando las experiencias anteriores, la pregunta cuando decíamos por qué, cómo hicieron para superarlo, era para empezar a encontrar herramientas en común. Años anteriores, en clases anteriores, una de las herramientas en común era lo colectivo, que tiene que ver con cómo logré con mis pares generar algo que supere el quilombo. No sé, una situación en donde me hacen pagar derecho de piso, bueno, los nuevos o los pares, me puedo organizar, puedo hacer algo y lograr que esa situación se revierta. La otra a veces es alejarse de eso. O sea, si la estoy pasando mal, si puedo escapar a esa alternativa, a esa situación, empezando una carrera, no sé, buscando otra situación de trabajo, uno no tiene por qué estar pasándola mal. De todas formas, ahí hay un texto que dice: no manda el micrófono, trabajo en un instituto de física del CONICET. Mi experiencia buena fue durante la inundación, cuando llegamos al otro día, los que pudimos a trabajar, y encontramos los laboratorios inundados, y gran parte del instituto, todos nos pusimos a trabajar para limpiar y sacar agua sin importar el escalafón que teníamos. Estábamos los profesionales e investigadores, el director, personal de maestranza, limpieza, personal técnico, como es en mi caso, y no fue por orden del director, sino que salió de cada uno. Bueno, ahí mismo lo que está diciendo, ¿no? Las experiencias buenas tienen que ver con sentirse realizado, ayudando, y cómo lo colectivo, ¿no? nos permite desarrollar esa posibilidad. La experiencia mala fue cuando el director quería sacarse de encima a un par de investigadoras que eran complicadas en el trato con el resto del instituto, y como yo había tenido un par de situaciones de maltrato, me obligaron a denunciarlas. Bueno, lo mismo, ¿no? Las desigualdades en las formas de la verticalidad o las formas de relacionarnos, ¿no? No sé si no nos queda mucho tiempo, no quiero seguir haciendo un monólogo, me gustaría por ahí
molestar a alguien para que tome la palabra. No sé si alguien quiere hacer un cierre de lo que hemos hablado, charlado. O contar. Sí, Eva, te escuchamos. Bueno, pobre. Estamos... No, yo estaba anotando algunas cosas. ¿Esto cómo sería en el trabajo? ¿Una experiencia buena o una experiencia mala? No, buena. Experiencia buena. No, estaba pensando que cuando hablaban de lo colectivo, me parece que estos dos modelos de salud que planteaban las chicas siguen vigentes al día de hoy, ¿no? Y en cualquier trabajo vamos a seguir encontrando. Y me parece que uno tiene que ver con generar lazos de solidaridad y por ahí que el sujeto sea un sujeto colectivo y el otro al contrario, ¿no? Lo que viene es a romper el lazo con el compañero. No sé, yo en una investigación que hice, los médicos hablaban de esto, ¿no? Todos lo superaban generando la unión entre ellos. Era la forma que habían encontrado de distintas situaciones que se iban presentando en el hospital, o maltratos de los jefes, o no encontrar la herramental, poder resolverlo todos juntos. Ellos decían, estamos en la trinchera, y así disminuían el estrés. Me parece que forma parte de la ideología del modelo de salud, que por detrás tiene un modelo económico. Como no perder nunca de vista eso, decimos modelo de salud, pero detrás hay intereses económicos siempre, en un lado o en el otro. Y después en la actualidad también es interesante pensar cómo cada país fue resolviendo lo que se está planteando con la pandemia, ¿no? Algunos aplicaron el seguir produciendo y el nuestro, por ejemplo, lo que está haciendo es todas técnicas de cuidado, no de control. Eso, ahí. Está bueno, sí, Eva, lo que decís. ¿Se escucha bien ahí? 1, 2, 3, probando. Sí, buenísimo. Sí, te escucho. Bien. No, más o menos la clase de hoy trataba de eso, ¿no? De empezar a entender o empezar a debatir algunos conceptos del texto que venimos hablando, de Testa, de los debates sobre la salud de los trabajadores, que todo tiene alguna relación que ver con el modelo médico hegemónico, que es un tema que vamos a profundizar más adelante, de cómo vemos nosotros, por lo menos nosotros los docentes, la situación de lo colectivo, ¿no? Tanto de que los problemas son colectivos, o sea, lo que afecta a uno muy probablemente esté afectando a otra persona, y al mismo tiempo pareciera ser que la solución pudiera ser colectiva, como decía Eva. Y en ese sentido vamos a tratar de que la cursada, esta materia, responda a eso, ¿no? A encontrar problemas colectivos. Nosotros fuimos armando una lista de problemas que creemos que nos vamos a enfrentar o que estamos enfrentando como futuros profesionales. Esa lista la vamos a ir completando y son como una lista de temas que después a lo largo de lo que queda de la materia va a ser a partir de elegir algún problema, alguna problemática que nos interese en nuestros grupos, seguir viendo de analizarlas y avanzar en ver alternativas para resolver problemas. Debatimos cuestiones teóricas. Es importante leerlas, ver las opiniones, aprovechar estos espacios de encuentro. En el Classroom vamos a seguir bajando o transmitiendo algunos lineamientos en relación a la pregunta que decía Juliana al último, sobre cómo se promociona, cómo va a ser el parcial, cómo se sigue cursando, que sabemos genera ansiedad, y no es nuestra intención generar ningún tipo de ansiedad, sino que esto sea un momento de intercambio, placentero, de aprendizaje. Con las diferencias que podamos tener, no tenemos por qué pensar igual.
y en donde podamos ir conociéndonos un poco. Por ahí hay poco tiempo, pero es interesante que podamos que la palabra circule y ir conociendo nuestras voces y algunos relatos que nos acerquen. Por ahí ustedes entre los grupos se conocen más, pero bueno, la intención de estos encuentros uno de ellos es eso, conocernos. No sé si hay algo más que nos haya quedado. Yo quería agregar, bueno, que esta semana, bueno, por un lado que en la instancia de parcial va a haber una instancia individual, pero también una grupal, que la vamos a comentar ahora próximamente, para la próxima semana, dar algunos lineamientos e intentar ya tener una fecha justamente para que todos puedan organizarse con sus tiempos como puedan. Es a fin de cuatrimestre, así que es en julio, digamos, en la última semana, antes de las vacaciones de invierno, que creo que siguen en el mismo lugar que estaban desde el principio de año. Pero comentarles que, bueno, no subimos clase hoy para centrarnos en esto del teórico de hoy, también porque consideramos que era un poco más complejo el texto y que tengan tiempo para terminar las actividades para el próximo martes. Tenemos esta charla de hoy, que bueno, muchos están conectados, pero muchos la van a ver grabada. Para el jueves va a haber otro pequeño video que va a ser como un teórico que va a recorrer como hacia atrás de algunos temas que hemos visto, también centrado en esto de los conceptos de salud. Así que bueno, y para la próxima semana también algunos lineamientos y un cronograma de qué clases nos quedan y cuáles tuvimos, para que por ahí no se pierdan y puedan ya saber todos los temas que vimos, cuándo viene el parcial, como todas esas partes más organizativas. Bueno, las vamos a estar terminando esta semana y publicándolas la próxima. Buenísimo. Eso no. Bueno, buena semana. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Bueno, adiós. Chao. Chao. ¿Eh? No la veo marrón, No, creo que se fueron. pero sigue grabándose la reunión. Sí, pero no está. ¿Será porque no nos vamos? Sigue grabando, bueno.